video de hoy vamos a ver cómo producir un tema al estilo de Anjuna Deep. Vamos a hacer esta fusión entre Progressive House y Melodic Techno que está pegando muy fuerte en este momento. Bienvenidos a Sonic Art, les habla Joaquín Arap Cohen. Si te sirve este contenido, suscríbete, deja un like y un comentario. Vamos al Ableton. Así suena el proyecto. Bueno, vamos a comenzar por lo primero, que son las percusiones. Todas las percusiones están hechas con la librería gratuita de Sonic Art, que pueden descargar en la descripción, obviamente. El kick, lo que hice fue utilizar el kick 04 y con un roar le potencié lo que es el low end, un poquito el mid y un poquito el high. Esto lo hice cargando el roar y poniéndolo en modo multibanda. En cuanto a los drums, sí hice cosas un poco más complejas para que suene más completo el track. Como saben, estos estilos, los drums son más de acompañamiento, pero tienen que sonar bien completos. Lo primero que hice fue hacer un shaker que me sirva de fondo todo el tiempo. Y lo puse en one shot porque quería que se reproduzca completo y utilicé este preset Around the Head para poder darle más estéreo. Fíjense cómo cambia. En todo lo que vamos a ver en este video es clave el movimiento de los elementos. Es muy importante que todo tenga movimiento. Después un Open Hat, también de la librería de Sonic Art. Y acá lo que hice fue utilizar dos snares haciendo un layering, que sonarían así. Y con un LFO lo que hice fue mapear. Y luego, para darle movimiento y profundidad y que tenga un reverb más impredecible, una de las capas, lo que hice fue cargar un reverb de Ableton, lo autogrupé apretando Command G. Y me fui acá a las cadenas, creé una nueva cadena. Siempre que hagan esto, el dry wet al máximo, porque es como si fuera un retorno. Y en esta cadena lo que hice fue mapear un LFO, que también lo cargué desde acá, al volumen. Como ven, en el ejemplo que ya está hecho, está mapeado directamente al volumen. De esta forma, el reverb va a sonar todo el tiempo, pero con el LFO manejando el volumen no se va a sentir tan presente, sino que su presencia va a ir variando. Fíjense cómo cambia. Y para que sea más impredecible le puse este tipo de onda stray, que es como aleatoria pero sinaudial al mismo tiempo. Continuando con los drums, también utilicé unos tamborines a los que solamente le puse random pan. El MIDI también lo saqué de la librería gratuita de Sonic Art. Fíjense qué importante esto de que los velocities estén randomizados para que sea más impredecible. Esta percusión también, y para darle movimiento, utilicé un filter delay que nos permite crear un delay distinto en frecuencia y en tiempo en el lado izquierdo, en el centro y en la derecha. Y también tenemos nuestro dry que nos permite mantener el sonido original. Por lo que sería como si hiciéramos un layering, ya que mantenemos también el sonido original.
así sonarían nuestros drums. Continuando con el bajo, que es una pieza clave, lo primero que hice fue crear este bajo en 16. Fíjense que son todas notitas de 16. Yo lo hice con el Ableton Push, pero ustedes lo pueden hacer duplicando literalmente e ir jugando un poquito con los velocities para que no esté siempre igual. Así sonaría esta capa de bajo. Ahora, armónicamente el bajo es el centro de todo el tema. Todo el tema se va a mover armónicamente siguiendo al bajo. Y me parece muy interesante esto, ya que varios de ustedes me pedían feedback y a veces veía que por ahí intentaban hacer muchas cosas armónicas distintas y a veces ya teniendo una buena secuencia de 3 o 4 notas a la que uno le va sumando arpegios más complejos o menos complejos, se puede crear algo súper interesante con muy poco. Por eso me parece muy importante ser simple en este sentido. Fíjense que el bajo, yo lo que estoy haciendo es la tónica, nuestro track está en re menor, la tercera menor que es fa y luego estoy haciendo la quinta, o sea básicamente un acorde de re menor. Y después, al final, para darle un cierre distinto, para darle esa caída cromática, lo que hago es, en vez de hacer directamente la quinta, utilizo la sexta como nota de paso. Ahora, en cuanto al sonido del bajo, es muy interesante esto. Utilicé este preset Basic Shape Bass. Y lo que hice fue mapear el LFO, como hicimos con el reverb, a lo que es este sync. Fíjense si lo apago, cómo se queda estático. Y en el momento que lo prendo, cómo respira el sonido, cómo se mueve. Esto va a ser muy importante para que nuestro track tenga vida. Luego también, obviamente, mapeé el cutoff general para crear tensión en la subida. Para hacer el sub, lo que hice fue utilizar el truco del operator, ya conocido, tengo un video completo, sinteticé una onda sub que suena así. Y muy importante lo que es el procesamiento en estos géneros. Utilicé este preset Basic Bass Amp de Ableton con este Chest Bass. Me pareció muy interesante los armónicos que le agrega. Fíjense cómo se enriquece el sonido. Y todo eso está bueno porque se va a mezclar con el otro bajo y el resto del track. Por eso es muy importante saturar los sonidos. También tengo un video de eso donde explico por qué es muy importante saturar. Obviamente a ambos le puse sidechain. Y a la capa alta le puse un chorus para que sea más estéreo. Y juntos sonarían así. Al grupo lo procesé con este preset Bass Fattener y le bajé un poquito el Dry Wet. El ROR es una herramienta muy interesante para procesar los graves también. También me olvidé que el ROR lo usé en el grupo de los drums. Fíjense cómo suena. Y lo que hice fue hacer una saturación mid-side. Para eso puse el ruteo en modo mid-side y saturé en distintos valores lo que sería el mid, que suena así, y el side, que es solo la información que tenemos en los costados, que como ven es más los shakers, los tamborines. Y sumado a eso, antes lo que hice fue poner una erosion por cadena, como expliqué anteriormente, con un white noise. Fíjense cómo cambia cuando lo apago. Si querés aprender a hacer todas estas cosas completamente desde cero, tengo mi curso de producción musical de cero tu primer track, hecho 100% con cosas de Ableton, en donde vemos desde el principio instalar Ableton hasta
el proceso final de un track finalizado. Ahí vas a poder aprender muchísimo cómo pienso un track desde cero, cómo lo estructuro y todas las cuestiones que acompañan a la producción musical en general. Tenés el link en la descripción por si te interesa. Así quedarían nuestros drums, kick y bajo. Luego lo que hice fue agregar un poco esta textura siguiendo la secuencia del bajo. Fíjense que hacen lo mismo el MIDI. Es este preset tal cual, es del Drift, un instrumento de Ableton. Suma ahí como un white noise, textura muy importante para rellenar. Y acá viene la parte importante, los acordes. ¿Cómo hice los acordes? Los acordes los hice desde cero, literalmente siguiendo la secuencia del bajo. Fíjense que incluso si nos vamos a esta pista, tenemos lo mismo. Tenemos re, fa, si bemol, la. Y así sonarían estos acordes. Y siguiendo las mismas notas del bajo, lo que hice fue ir agregando notas para lograr la secuencia y la emoción que yo quería. Yo con este track quería lograr algo medio entre nostálgico, pero también agresivo, que no sea tampoco triste. Entonces lo que hice fue, en vez de utilizar, por ejemplo, el acorde típico menor de re, que sería re, fa y la, como vimos, la tercera la subí a la cuarta. Entonces en vez de sonar así, que suena más triste, utilicé primera, cuarta, quinta. Como ven, primera, cuarta, quinta. Acá tenemos lo que sería la primera duplicada una octava abajo y suena así. En el segundo acorde de fa, como en el caso de las escalas menores, la tercera vendría a ser un acorde mayor, si lo armamos de esa forma. Yo no quería que suene feliz tampoco ese acorde mayor, entonces sí le puse la tercera. Fíjense que tenemos un acorde de fa mayor, si obviamos el mi. Tenemos primera, 1, 2, 3, 4, tercera mayor, 1, 2, 3, quinta. Como yo no quería que suene así feliz, vamos a ponerlo con el bajo. Como no quería que suene tan feliz, lo que hice fue agregarle la séptima, que en este caso lo que estaría haciendo la séptima es tensionar un poco más el acorde. Pero como no quería que suene tan arriba, le bajé una octava y acá tenemos un cromatismo que nos genera una tensión porque hay una distancia de un semitono. Siempre que usen distancias de un semitono van a poder generar tensiones en su música. Fíjense cómo ya cambia el acorde. Y para el la apliqué lo mismo. Simplemente hice el acorde menor de la. Obviamente siempre con las octavas abajo duplicadas para bajar a tierra el acorde. Y acá fíjense, cuando vuelvo hago el mismo acorde, pero el re, aparte de duplicarlo una octava abajo, también lo duplico una octava arriba. El acorde del fa es exactamente el mismo y el acorde del si bemol es exactamente la misma fórmula que el la. Es simplemente el acorde menor, normal, y el duplicado abajo. Y así nos quedaría nuestra secuencia de acordes. Fíjense cómo, si bien el bajo repite, el acorde cambia. De esta forma creamos una historia y no algo repetitivo. Luego, para complementar esta parte
armónica, lo que hice fue agregar un arpegio que básicamente hace exactamente lo mismo, pero le saqué los duplicados a lo que sería el re y el fa. No por alguna razón en particular, siempre el oído tiene la palabra final, a mí me pareció que queda mejor y este arpegio suena así. Para hacer este arpegio lo que hice fue utilizar el arpegiador de Ableton con el preset Thumbs Up que lo que hace es básicamente siempre volver a la nota raíz. Fíjense que hace nota raíz, sube, nota raíz, sube, nota raíz, sube. Entonces no es como que sube y baja, sino que siempre tiene esa ancla que funciona como de nota pedal. Y utilicé este preset Stand Up Lead, que creo que era del Wavetable, y de nuevo LFO moviendo el filtro para darle movilidad y que no esté estático. Y luego voy a explicar esta cadena en otro sonido que en este caso no lo utilicé, pero me parece muy interesante y muy característico de este estilo de Progressive que tiene mucho gate. Lo que hace es cortar los sonidos. Para complementar y sumar un poco, lo que hice fue agregar una nota pedal también con un stab medio houseero, un preset de Ableton también. Suena así. Fui jugando con los presets, con el filtro, la resonancia, el decay. Así quedaría en contexto. Y este es el sonido con el que voy a explicar lo que les decía anteriormente. Acá tenemos un bajo fijo para tensionar en la subida. Es simplemente un preset. También lo saturé con el roar, con este preset Bass Crunch. Le sumé Erosion para darle más textura. Ahí no se va a notar. Pero bueno, le suma ruido blanco justamente. Y acá tenemos el preset. Lo que hice acá en este preset es crear dos capas del sonido. Tenemos una cadena normal en la cual yo le automatizo el volumen para que cada vez gane más volumen. Y en esta otra cadena está lo interesante. Acá tenemos un gate. Fíjense cómo corta el sonido. Lo que hice fue poner un utility. Esto también lo pueden hacer con Autopan, pero a mí me gusta tener más control, por eso lo hago con el LFO. Poner un utility que llegue máximo al 50%, porque recuerden que el utility llega arriba de 0 decibeles. Entonces el 50 sería 0. Y el mínimo se lo van a dar con este otro número. Luego seleccioné una onda cuadrada y la puse en un rate que sea de notas musicales y lo puse en 1.16. Fíjense que si lo pongo. Y le di smooth para que no sea tan brusco. Fíjense si no. Lo pueden usar así, también está bueno. Yo le di 5% para que sea más ondular el movimiento y no sea tan cuadrado justamente. Y voy jugando a prenderlo y apagarlo. También utilicé el Equate como un filtro. Le agregué delay y reverb. Todo esto lo usé para la bajada. Fíjense que la bajada tengo el pad, tengo el bajo, pero haciendo nota pedal, queda en re todo el tiempo y sube al la simplemente. El resto sí cambia. Esto de mantener en una nota les va a ayudar justamente a tensionar. Vamos acá al final. Fíjense. Fíjense cómo mantengo todo en una nota, el acorde final en la armonía también lo mantengo fijo, no hago el cambio que vimos en la otra secuencia. Y lo que hago
es ir automatizando un montón de cuestiones para generar esta tensión. Esto lo vimos en varios videos, pero básicamente utilizo mucho el Frozen Buildup en los drums para ver. Ven cómo va creando un river que se cierra. Para eso le sumo Dry Wet y automatizo que se cierre el size. Luego en el bajo también apliqué el Frozen Buildup, pero que no se cierre. En este caso me dirán cómo le pones river al bajo, pero como es solo la capa alta que suena en ese momento, no tiene graves. Y ahí sí se va. Y luego en la armonía, perdón, en el arpegio, lo que hago es exactamente lo mismo, pero en vez de hacerlo con un Frozen Buildup, lo hago con un Fade to Gray, que es una herramienta que uso mucho, que lo que hace es combinar un filtro con un delay en un solo knob y te va desapareciendo el sonido. Fíjense si lo doy a full. Ven que queda como colgado arriba del sonido. Y cuando vuelve, como yo quiero que esté medio de fondo este arpegio, lo dejo un poquito puesto y lo vuelvo a subir para dar transición. Todas las transiciones las hice con automatizaciones y cambios de armonía. Acá lo mismo, esto tiene un Frozen Buildup. Y lo que hago en la estructura es apagar directamente el canal, ya que si no quedaba sonando ese delay y no me gustaba. El Stub tiene lo mismo, Frozen Buildup. Fíjense cómo con muy poco bien hecho podemos lograr mucha tensión. Y lo que hice fue ir abriendo el decay para que tensione. Así sonaría cerrado y así suena más abierto. Fíjense cómo está mucho más grande el Stub. Y acá lo que hice fue automatizar el volumen de la cadena sin LFO para que suba y cada vez se ponga más recto el sonido. Y cuando explota apago la cadena con LFO y pongo el sonido una octava más abajo, cerrándose rápido con el auto filter. Que en realidad yo no usé el auto filter, no sé por qué, simplemente tenía el EQ a mano y automaticé la frecuencia del EQ, como ven. Se va abriendo. Y eso es lo que le da la pegada. Luego dupliqué el canal, así, y lo que hice fue congelar y aplanar este otro canal. Acá tienen Freeze and Flatten y les va a quedar una onda de audio como esta, que la puse en reversa para tensionar. Fíjense cómo cambia. Acá lo pueden escuchar solo. Obviamente a esto le falta mezcla, le falta un montón para sonar más completo, pero esa es un poco la idea. Si estás teniendo complicaciones con tus proyectos y tus tracks, o simplemente querés preguntarme lo que sea de producción musical, podés también contratar clases 1-1 en el link que te dejo en la descripción. Eso sería todo, espero que te haya servido este video, nos vemos en un siguiente video y recuerda que si el video llega a los 100 me gusta, te dejo el link con el proyecto en la descripción. Nos vemos, les mando un abrazo muy grande.